Esa madrugada, alguien tocó a la puerta con la cara de mi amigo. Pero mi amigo estaba dormido en su casa, a varias calles de ahí. Los dos lo confirmamos por teléfono, en el mismo momento en que tocaban. Esto le pasó a un grupo de 5 amigos que nos escribieron juntos. Vamos a cambiar los nombres de todos. Tomás, Iván, Beto, Chuy y Damián se conocieron en el club de música de su universidad, en una ciudad pequeña. Llevaban poco más de un año tocando juntos, y con el festival universitario acercándose, ensayaban casi todos los días en el auditorio de la rectoría. Una tarde les avisaron que el auditorio estaba ocupado por otro evento. Tomás, que tenía un pequeño estudio armado en su cuarto, los invitó a ensayar en su casa. Un edificio viejo de 3 pisos, todo rentado a estudiantes. Tomás vivía en el segundo piso con un compañero de cuarto, Damián. Al llegar al edificio, Iván notó algo raro en una de las ventanas del segundo piso. Un aparato de metal que salía hacia afuera, con un cubo colgando en la punta. Era justo la ventana del cuarto de Tomás. Ya adentro, alguien preguntó por el cubo. Tomás se rió, dijo que no era nada, cosas raras que hacía Damián. Beto y Chuy se asomaron a la ventana para verlo mejor, insistiendo en que les explicara. Tomás fue a ver si Damián estaba en casa. Antes de llegar a su puerta escuchó ruido adentro y volvió con los demás haciendo una seña de espera. Se les olvidó el tema y empezaron a ensayar. Después de 1 hora y media, pararon a descansar. Damián salió de su cuarto, saludó a todos uno por uno. Cuando le tocó el turno a Iván, Damián se quedó mirándolo a la cara más tiempo del normal. Después dijo que tenía algo pendiente afuera y se fue. En cuanto la puerta se cerró, todos voltearon a ver a Tomás, esperando por fin la explicación del cubo. «Damián tiene visitas», dijo Tomás, «de otro tipo. Algunas noches se pone a discutir solo en su cuarto. Ese aparato junta agua de lluvia. La usa para controlarlos, para que no se salgan de raya. Según él funciona. Aunque la verdad, no quiero pensar en cómo se vería si no funcionara». Chuy no le creyó nada y empezó a burlarse. Beto siguió el juego. «No manches, ¿tu roomie es como un brujo o qué?». Los demás se sumaron, riéndose. No habían pasado ni 10 segundos cuando sonó el celular de Tomás. En la pantalla, el nombre de Damián. Tomás se puso serio de golpe, les pidió silencio y contestó: «Diles que no sigan escarbando», se escuchó decir a Damián, «y que no crean que salí del edificio». Colgó. Todos habían alcanzado a escuchar la llamada. El silencio que siguió confirmó sin que nadie lo dijera en voz alta que quizás Tomás no estaba exagerando. Iván, Beto, Chuy y Tomás salieron del edificio sin recoger siquiera sus instrumentos y se fueron a un café cercano. Ahí, entre risas nerviosas, alguien mencionó lo del micrófono escondido, lo de la broma armada entre Damián y Tomás. Cualquier explicación normal que les quitara el miedo de encima. Chuy, ya envalentonado, dijo en voz alta: «A ver, que venga, que escuche. Si andas por ahí, toca 3 veces. Danos una señal». Se rieron, un poco avergonzados de sí mismos, y cada quien se fue a su casa. Esa misma noche, casi a la misma hora, Iván, Beto y Chuy tuvieron sueños extraños. Beto se vio parado en un edificio vacío, con sombras cruzando a su alrededor sin parar. Chuy soñó que caminaba por la calle y un carro sin conductor le tocaba el claxon, viniendo directo hacia él. Iván, que se había burlado del agua de la llave, soñó que bebía agua de una fuente y que, de pronto, el líquido que salía era oscuro, espeso y que él caía dentro. El sueño de Tomás fue distinto a los demás. Se vio parado afuera de su propio edificio, mirando hacia su ventana.
Algo con su misma cara lo miraba de vuelta desde el balcón. Al día siguiente, lo único que a todos les sorprendió fue haber soñado a la misma hora. Ninguno notó, hasta mucho después, que cada sueño respondía exactamente a lo que había dicho la noche anterior en el café. Eran las 3:30 de la madrugada cuando Iván despertó de golpe, asustado por el sueño, justo cuando su teléfono empezó a sonar. Era Tomás. «¿Dónde estás?», preguntó Tomás con la voz alterada. «En mi casa, dormido. Tuve una pesadilla rarísima», contestó Iván. Tomás se quedó en silencio un segundo. «Espera, déjate cuento yo primero. No vayas a pensar que es broma». Le contó que minutos antes habían tocado a su puerta. Al abrir, Iván estaba parado ahí. Le pidió su guitarra. Tomás se dio la vuelta para ir por ella, y en ese momento Damián gritó desde su cuarto: «¡Tomás, cierra la puerta ya!». Tomás obedeció sin pensarlo, cerrándole la puerta en la cara a lo que fuera que estaba parado ahí. Después Damián le dijo que el que estaba en la puerta no era Iván. Ambos se quedaron congelados en la línea. Colgaron. Segundos después, Iván empezó a recibir mensajes del grupo. Beto y Chuy también habían soñado, a la misma hora exacta. Los 5 decidieron reunirse esa misma madrugada en un parque cercano. Uno por uno fueron llegando. Cada quien contó su sueño. Cuando Iván y Tomás contaron lo de la puerta, el ambiente se puso pesado. Nadie encontraba una explicación razonable. Antes de salir de su casa hacia el parque, Damián le había dicho algo a Tomás. «Con Iván anda algo que no es de los míos. Voy a fijarme en eso». Cuando Tomás se los contó a los demás, a todos les recorrió un escalofrío distinto al de antes. Decidieron, sin decirlo abiertamente, dejar de burlarse del tema por completo. Semanas después, otro cambio de horario los obligó a volver a ensayar en casa de Tomás. 40 minutos después de empezar, Damián llegó y los saludó. Al ver el cuarto, dijo: «Ah, veo que se unió alguien nuevo. Bienvenido». Todos se quedaron helados. «¿Quién se unió?», preguntó Tomás. Damián, sin apartar la vista de un punto exacto del cuarto, preguntó: «¿Cuántos hay aquí ahorita?». «Contigo, 6», dijo Iván. «Yo cuento 7», contestó Damián. Nadie veía nada en el punto donde Damián tenía la mirada fija. «Salgan de la casa, ya», dijo. Los 5 obedecieron de inmediato, dejando todo tirado, y se quedaron parados en la acera de enfrente, mirando la ventana. Pasaron varios minutos sin ningún movimiento adentro. Justo cuando Tomás iba a marcarle, Iván notó que la cortina de arriba se movía. Alguien estaba parado frente al vidrio. No era Damián. Tenía la misma estatura, el mismo corte de pelo, hasta la misma ropa que Iván llevaba puesta esa tarde. Desde la calle, escucharon a Damián gritar adentro: «¡Sal de su cara! ¡A mí, no a los de afuera!». Después, un golpe seco contra algo. Nadie se movió hasta que Damián salió por la puerta. Damián se acercó directo a Iván. «¿Qué hiciste en el depósito de agua?», le preguntó. Iván no entendía de qué hablaba. Damián insistió: «Piensa, el internado donde vivías antes. Cargas algo desde entonces y ni cuenta te has dado». Después de un rato pensando, a Iván le vino un recuerdo que en su momento le había parecido normal. Su antiguo internado, un depósito de agua abandonado en el sótano donde él y unos compañeros ensayaban, por el eco. Se quedó callado un momento, como si volviera a estar ahí. «Estoy guardando el equipo», dijo despacio. «Los demás ya salieron. Estoy solo». «¿Qué escuchas?», preguntó Damián. «Alguien dice mi nombre, desde el fondo». Iván apretó los ojos con más fuerza. «Y yo contesto: ya voy, espérenme».
Se quedó en silencio. Cuando abrió los ojos tenía la piel de gallina en los dos brazos, aunque no hacía frío. En ese momento le abriste la puerta a algo sin saberlo, dijo Damián. No sé cuánto tiempo lleva contigo, pero lleva contigo. Iván le preguntó a Damián cómo se libraba de esto. Damián le dijo que él solo podía contenerlo, no sacarlo, que necesitaba ayuda de alguien con más conocimiento. Fueron juntos a una iglesia cercana a hablar con un joven sacerdote, el padre Matías. Damián se quedó esperando en una banca, sin meterse en la conversación. Iván le explicó al padre lo que estaba pasando. El padre preguntó si lo había visto, si lo había escuchado. Iván le contó lo del balcón y que su amigo había hablado con eso. El padre Matías llamó a Damián. Le pidió que contara exactamente qué había pasado. Damián explicó que la entidad le había hablado a Iván, que Iván le había contestado y que desde ese momento algo se había quedado unido a él. El padre le preguntó a Damián de dónde sacaba ese conocimiento. No es estudio, padre, contestó Damián. Desde niño tengo compañía. Aprendí tratando de deshacerme de la mía. ¿Y lo lograste?, preguntó el padre. No, solo puedo evitar que hagan daño. El padre Matías dijo que él solo no podía ayudar con esto, pero que conocía a alguien que sí. Lo subió a su carro y manejaron 20 minutos hasta una casa de campo. Ahí vivía don Refugio, un curandero que el padre conocía desde hacía años. Solo Iván y el padre entraron a la casa. Los demás se quedaron esperando afuera, en una banca del jardín. Don Refugio les advirtió antes de entrar. Si escuchan que los llaman, no vayan, bajo ninguna circunstancia. Adentro, don Refugio sentó a Iván frente a él, le tomó las manos y le pidió que cerrara los ojos y volviera, despacio, a cualquier noche que recordara distinta. Iván empezó a hablar de una madrugada, meses atrás, en que había escuchado un golpe en la cocina. «Voy para allá», dijo en voz alta como si estuviera ahí de nuevo. Su respiración se aceleró. «Hay algo en la mesa, un cenicero, me está mirando». Don Refugio le preguntó qué veía dentro del cenicero. Iván empezó a temblar. «Una cara», dijo, «me está sonriendo». En ese momento, en la cocina de la casa de don Refugio, se escuchó algo de vidrio o cerámica romperse contra el piso, sola, sin que nadie estuviera ahí. Don Refugio no se movió a revisar. Solo apretó más fuerte las manos de Iván y siguió preguntando. Iván recordó algo más, unas vacaciones, caminando por el centro de su pueblo, un amigo de la universidad llamándolo por su nombre desde media cuadra. Iván, en el recuerdo, seguía caminando, sin voltear, hasta perderse entre la gente. «¿Por qué no volteaste?», preguntó don Refugio. Iván tardó en contestar. Cuando lo hizo, su voz sonó distinta, más grave, porque no era yo el que caminaba. Fuera, en el jardín, uno de los carros, el del padre Matías, reventó una llanta con un estallido seco, sin que nadie la hubiera tocado. Don Refugio soltó las manos de Iván de golpe, terminando la sesión ahí mismo. «Nadie se separe, todos adentro», ordenó saliendo a gritos. Revisaron el carro, no encontraron nada que explicara el reventón. Don Refugio le dio instrucciones a Iván. Anotar todo lo que le pasara cada día, dejar una grabadora encendida toda la noche, cargar un escapulario bendecido sin quitárselo nunca, no quedarse solo y, sobre todo, nunca contestarle a una voz cuyo origen no pudiera ver. 2 semanas después, los 5 se reunieron en casa de Tomás a escuchar juntos la primera grabación completa. Al principio, silencio, la respiración de Iván durmiendo. Después, minutos de nada. Y entonces en la grabación un llanto,
bajito, cerca del micrófono, llamando a Iván por su nombre. Nadie en el cuarto dijo nada. Siguieron escuchando. Justo después del llanto, la grabación captó pasos, los de Iván, alejándose de la cama, cruzando el cuarto, saliendo al pasillo. Iván sentado con ellos, escuchándose caminar dormido hacia una voz que él nunca escuchó despierto. No pudo terminar de oír la grabación completa. Con el tiempo, la familia de Iván se involucró, aunque al principio no creyeran del todo. Entre las notas, las grabaciones y las explicaciones de don Refugio, terminaron tomándolo en serio. Se turnaron para que Iván nunca durmiera solo, durante meses. Don Refugio le dio seguimiento cerca de 2 años y medio. Una noche, revisando la grabación como cada mañana por costumbre, la mamá de Iván se dio cuenta de algo distinto. Silencio. Ni un solo sonido en toda la noche. La primera vez en meses. Volvió a pasar la noche siguiente. Y la siguiente. Beto y Chuy tuvieron, los primeros meses, episodios más leves. Claxones sonando solos cuando pasaban cerca de un carro estacionado. El agua de la llave sabiendo amarga sin razón. Con el tiempo también se les fue. Tomás nunca tuvo ningún problema. Siguió viviendo con Damián hasta que terminaron la carrera y hasta la fecha siguen en contacto. Damián, según nos cuentan, sigue viviendo con la compañía que ha tenido desde niño. No sabe si algún día se irán del todo. Lo que estos 5 amigos entendieron esa noche del café, sin saberlo todavía, es que hay preguntas que es mejor no hacer en voz alta. Porque a veces alguien contesta. Si llegaste hasta aquí, ya eres parte de Susurros. Suscríbete, activa la campanita y no apagues la luz todavía, porque la próxima historia podría ser la tuya.